Hola, buenos días, bienvenidos a Coffee with Jesus. Bueno, hoy día vamos a continuar con la parte de Segunda Crónicas 7:14, el estudio o la serie que vamos a continuar, que vimos hace un día. Bueno, el tema era cómo traer restauración a nuestra tierra. Como yo les decía, es uno de los versículos más nombrados en este tiempo de la pandemia. Siempre que ocurre algo, una guerra, un terremoto, algo de destrucción, enseguida comienza a publicarse bastante este versículo. Y yo quiero que veamos un poquito el contexto histórico, el porqué, para poderlo entender más, para poderlo referenciar más, hacerlo con esa autoridad y también con conocimiento. Siempre es importante. Entonces, bueno, vemos que decía 7:14 de Segunda Crónica, si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo le escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Bueno, ¿quién es entonces ese pueblo de Dios? Porque empieza, sí, mi pueblo, sí. Cuando está el sí adelante, o if en inglés, es una condicional. En la gramática se dice sí. Entonces quiere decir que hay algo antes de esto para que esto se ocurra y va a haber algo después. Entonces, no podemos ver el versículo 14 sin ver el versículo 13 y 15, pero no podemos entender si es que no hemos visto el contexto. Entonces, vamos a ver. Hay una promesa aquí, si nosotros ya vamos a leer el versículo 1 también, porque es súper importante. El versículo 1 dice, cuando Salomón terminó de orar, así empieza. Entonces, Salomón, eso quiere decir que estamos en el contexto del reinado de Salomón. Salomón fue hijo de David, ¿no? Del rey David. Entonces, vamos un poquito más atrás todavía, en Primera de Reyes 9, del 2 al 9. Hay una promesa que Dios le hace a Salomón. Es una continuación de la promesa que le había hecho a David. Entonces, Primera de Reyes 9, del 2 al 9 dice, el Señor se le apareció por segunda vez, como lo había hecho en Gabaón, y le dijo, he oído la oración y la súplica que me has hecho. Consagro este templo que tú has construido para que yo habite en él por siempre. Mis ojos y mi corazón siempre estarán allí. En cuanto a ti, si me sigues con integridad y rectitud de corazón, como lo hizo tu padre David, y me obedeces en todo lo que yo te ordene y cumples mis decretos y leyes, yo afirmaré para siempre el trono de Israel, tu trono en el reino de Israel. Como le prometí a tu padre David cuando le dije, nunca te faltará un descendiente en el trono de Israel. Pero si ustedes o sus hijos dejan de cumplir los mandamientos y decretos que les he dado, se apartarán de mí para servir y adorar a otros dioses. Yo arrancaré a Israel de la tierra que le he dado y repudiaré el templo que he consagrado en mi honor. Entonces, Israel será el hazmerreír de todos los pueblos. Y aunque ahora este templo es imponente, llegará el día en que todo el que pase frente a él quedará asombrado y en son de burla preguntará, ¿por qué el Señor ha tratado así este país y este templo? Y le responderán, porque abandonaron al Señor su Dios, que sacó de Egipto a sus antepasados, los israelitas, y se echaron en los brazos de otros dioses, a los cuales adoraron y sirvieron. Por eso el Señor ha dejado que les sobrevenga tanto desastre. Ok, vamos a ver un poquito esto antes de entrar en lo demás. Dice, el Señor le promete a Salomón lo mismo que le prometió a David, su padre. Las condiciones eran las mismas. Seguirlo con integridad y rectitud de corazón, obedecerlo en todo lo que sea lo que Dios le ordene, cumplir sus decretos y sus leyes. Son tres cosas que le prometí, que le pedían, tres requisitos. De esta manera, su reino iba a ser afirmado para siempre. Solo había una condición, una gran condición, un pero. Decía que si ustedes o sus hijos, o sea, no solamente era con Salomón, sino que también era con el reino, con Israel. Entonces, si ustedes o sus hijos dejan de cumplir los mandamientos y decretos que les he dado, se apartan de Dios para servir para servir y adorar a otros dioses, entonces Dios arrancará a Israel de la tierra prometida, la misma que les prometió darles cuando los sacó de Egipto, si se acuerdan, la misma tierra en la que ya se hallaban y la gente sabría que esto estaba ocurriendo, que
todo este desastre ocurría. ¿Por qué? Porque ellos habían abandonado al Señor su Dios y habían echado los brazos de otros dioses para adorar y servirlos. Miren cómo repite varias veces lo mismo, pero es importante. ¿Por qué? Pues vamos a ver cómo era, lo hemos visto anteriormente, lo que Israel, cómo ellos reaccionaron, qué es lo que hacían, cuántas veces, a pesar de todo, ellos decían, no, danos otros dioses, queremos adorar algo, queremos ver, o sea, se tornaban fácilmente en contra de Dios. Entonces, ahorita nos encontramos con un trasfondo de una promesa a Salomón. Además, que en los versículos anteriores de este pasaje, vemos cómo la oración de Salomón había sido contestada y cómo la reacción del pueblo de Israel ante el despliegue de la gloria de Dios. En 2 Crónicas 7, versículos 1 al 3 dice, cuando Salomón terminó de orar, descendió fuego del cielo y consumió el holocausto y los sacrificios. Y la gloria del Señor llenó el templo. Tan lleno de su gloria estaba el templo que los sacerdotes no podían entrar en él. Al ver los israelitas que el fuego descendía y que la gloria del Señor posaba sobre el templo, cayeron de rodillas y postrándose rostro en tierra, alabaron al Señor diciendo, Él es bueno, su gran amor perdura para siempre. Qué lindo. Y me hace acordar a Apocalipsis 4, ¿no? Cuando está explicándonos el trono, la descripción del trono de Dios. Y que los ancianos se postraban, las criaturas decían santo, santo, santo. O sea, léanlo, se lo recomiendo. Ok, entonces, Dios le dice que su oración ha sido contestada en el versículo 12. Mira, no solamente con el despliegue, sino que se lo dice. Y que él había escogido el templo para que se ofrezcan sacrificios a él. Es decir, que el templo había sido consagrado y había sido de su agrado. Y lo confirma una vez más en el versículo 16, donde le dice, desde ahora y para siempre, escojo y consagro este templo para habitar en él. Mis ojos y mi corazón siempre estarán allí. ¡Wow! Dios siempre quiere habitar en medio de su gente. Él anhela relacionarse con nosotros en todo momento. Por eso es súper importante entender el contexto de lo que está ocurriendo aquí. Dios había decidido y prometido que habitaría en el templo. Así como Él estuvo en el arca, Él tendría un lugar permanente donde habitar. Algo que David había visto, algo que él había soñado, deseado, ahora era una realidad. A pesar de que esto era una realidad, y ahora Dios habitaba en medio de ellos, también Él los conocía. Él conocía a su pueblo y Él sabía la debilidad de ellos. Sabía que ellos se tornaban fácilmente. Recordemos lo que en Éxodo 32:8 ocurrió. Exactamente, Él dice, mi pueblo se acaba de tornar fácilmente, Moisés, anda a verlos. Por eso Él sabía que había esta condicional, tenía que existir esta condicional a la promesa de que Él habita en medio de ellos. Pero antes, ¿recuerdan cuando Dios les dijo a Moisés que no iría con ellos en la tierra prometida porque si iba los iba a matar, ya que había ocurrido lo que había ocurrido? Y decidió enviar, en vez de Dios ir con ellos, envió a su ángel para que camine con ellos. ¿Pero qué les dijo Moisés? Moisés le dijo, si tú no vienes, nosotros tampoco. Yo no me muevo. Eso está en Éxodo 33. Véanlo para refrescarse, 32 y 32 de Éxodo. Entonces, el versículo 13 es la condicional. Cuando yo cierre los cielos para que no llueva, o le ordene a la langosta que devore la tierra, o envíe pestes sobre mi pueblo. Es el versículo 13 de 2 Crónicas 7. Recordemos las plagas que ocurrieron en Egipto, para que el faraón pueda dejar a Israel irse. Ninguna de esas plagas tocó a Israel. Recordemos que Dios los protegió. Dios demuestra que Él es capaz de hacer todo esto, de dar un despliegue de su gloria para poderlos haber sacado. Él les dice, es como que de alguna manera les está recordando a Israel, hey, no se olviden de lo que hice y cómo los saqué de la esclavitud de Egipto para llevarlos a un mejor lugar, a un lugar propio. Por eso es que hacemos la referencia al inicio, a 1 Reyes 9, del 2 al 9. Además de un recordatorio, es una advertencia. Es como que Dios les dice, recuerden que soy capaz de hacerlo y que puedo hacerlo. Y lo hice con el faraón y con Egipto por no obedecer. Y puedo hacerlo con cualquiera que no obedezca. No es que les dicen ustedes, no. Dios lo hizo con Egipto, que no es su pueblo. Dios lo hizo con otras personas, con otros pueblos también. Y le está diciendo a Israel, ojo, mucho cuidado. Pero no nos quedemos solo en eso. Veamos lo que pasó en Números 21, al 4 al 9. Pasó que cuando Israel habló en contra de Dios, ¿qué ocurrió?
vinieron serpientes que los mordieron, ¿ya? Y después Moisés tuvo que hacer una serpiente de bronce que Dios le mandó a hacerlo para que cuando ellos lo vean y se habían sido mordidos, puedan ser sanos. Y no es que Dios quitó a las serpientes, no, es como que ustedes hacen algo que va en contra, entonces va a haber una consecuencia, siempre existe una consecuencia, pero Dios siempre da una solución, siempre tiene su promesa de que Él lo va a solucionar. Entonces, vimos que el versículo 13 es la condicional. Ahora, la solución está en el versículo 14, que es el enfoque de lo que vamos a hacer en esta serie. Si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Este versículo es el cual nos estaremos enfocando en estos días. Por eso ahorita no voy a entrar en mayor detalle. Veamos, el versículo 15 dice, la promesa, mantendré abiertos mis ojos y atentos mis oídos, y las oraciones que se eleven en este lugar. Entonces, Dios sabe que su pueblo iba a volverse contra él. Él sabía que a pesar de todo lo que había hecho, de toda la historia que tenían juntos, ellos se pondrían en contra de él. No, ya lo habían hecho varias veces, no una, varias. Por eso, en toda su sabiduría y toda su misericordia y todo su amor, Él les dijo, ok, está bien, yo habitaré en medio de ustedes en este templo. Eleven sacrificios cuando pequen. Pero no solo eso, sino que deberán de humillarse, es decir, arrepentirse, y ya vamos a ver más sobre esto, orar, buscarme y apartarse de su mala conducta. Cuando eso suceda, Él estará pendiente de sus oraciones. Pero no solo eso, sino que perdonará y restaurará. ¡Wow! O sea, Dios nos escucha, Dios nos perdona y Dios nos restaura. Él no va a dejar que nosotros nos quedemos sucios en medio del pecado, en una vida, en un estilo de vida de pecado. No, Él nos va a escuchar si nosotros nos arrepentimos y oramos y lo buscamos y cambiamos, ¿no? Y en eso es lo que nos vamos a enfocar en esta serie. Vamos a orar, porque Dios es muy misericordioso, de verdad. Señor Jesús, gracias. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Hijo, por tu sacrificio. Gracias porque, oh Dios, eres misericordioso. Que tu amor es tan incondicional con nosotros, tan inmenso, no tiene tamaño, no se le puede medir ese amor que tú tienes y esa misericordia impresionante. Gracias porque tú sabes que nosotros nos volvemos rápido y fácilmente a los ídolos, en contra de tu palabra, en contra de tus mandamientos, en contra tuyo. Pero aún así, tú dices, está bien, va a ocurrir, y cuando ocurra, yo estoy aquí. Ven, arrepiéntete, ven, búscame, ven, preséntate ante mí con un corazón dispuesto de verdad a dejar, a cambiar todo ese mal estilo de vida que te aparta de mí, porque el pecado lo único que hace es apartarte de mí. Señor, ayúdanos a entenderlo. Ayúdanos a entender que el pecado nos aparta de ti, por eso tú has puesto todos esos mandamientos y esas reglas para seguirlos. No porque tú seas un Dios dictador, sino porque no quieres que estemos apartados de ti, porque tú quieres habitar en medio de nosotros, tú quieres relacionarte con nosotros. Te doy gracias, 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 gracias por tu misericordia, por tu amor. Que nunca se acaben con nosotros. No nos dejes irnos a nuestras propias ganas de vivir en pecado, a nuestros propios deseos. No nos dejes, Señor. Tu misericordia sea abundante sobre nosotros. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, espero que esta palabra haya sido de bendición para ustedes, como lo fue para mí. Y nos vemos mañana en otro Coffee with Jesus. Bye. Dios los bendiga.